Ah, papá y mamá han pasado un proceso en más de una ocasión complicado, difícil, porque estamos terminando las energías y los empujes de rebaño y empezando con otra vez una etapa sagrada, pero todavía con una influencia muy poderosa del rebaño. Bueno, eh, si jugamos ese rol, vamos a ayudar a que el niño o el sobrino o la sobrina, uno, entiendan que no ha sido fácil para papá y mamá. Y no ha sido fácil para papá y mamá en esta y en varias generaciones, porque pues, cierre de cada etapa son 400, 500 años aproximadamente. Entonces, pues ya son varias generaciones que le está tocando la parte final de rebaño, pero ya de lleno rebaño, ya rebaño, no experimentando cómo es el rebaño, ¿no? Sino ya muy metidos. Es más, ya cuando el rebaño dice, órale, esto sí es rebaño. No, exacto, Literal, exacto, ¿no? bueno. Entonces, pues, se puede jugar o sea, hay la posibilidad de tomar ese rol que permita que se sepa y se entienda que no ha sido fácil para papá y mamá, que se entienda que hay la posibilidad de hacer vínculo o de hacer las paces o de llevarse bien, que toda la posibilidad de que un tercero venga y ratifique lo trascendental que es ser un ser humano de bien, que seguramente papá y mamá lo han reiterado, pero tendemos todos los hijos a decir, ay, es que mi papá, o sea, es que mi mamá está en otra época, no entienden muchas cosas, pero cuando un tercero te lo dice, uno empieza a cuestionarse en la torre, o sea, no son papá y mamá, o sea, como que sí va por ahí el asunto. Entonces, si nos damos cuenta, realmente hay muchas tareas que cumplir, porque es en cuanto el ser tío, el ser papá o abuelo, hablando de lo masculino, lo mismo hacia lo femenino, tía, mamá o abuela, cuando no lo tenga la criatura, pues no es nada más en cuanto a la formación de la escuela o formación académica, no, es formación para la vida, es en lo cotidiano, es en cómo aceptar mis fortalezas y mis debilidades, abrazarlas, aceptar que ese soy yo, amarme. Y además, algo que es importante poner aquí en la mesa. En este sentido, la Toltecayot es profundamente rica. Existe un libro para quien quiera buscarlo o para los que ya lo conocen que se llama Huehuetlatoli. El Huehuetlatoli es toda una compilación de las palabras. De las palabras, sí, de los conceptos que diferentes personajes de la sociedad, fueran abuelos, fueran padres, fueran hijos mayores, fueran maestros, fueran gobernantes, médicos, daban a los habitantes de la náhuatl de acuerdo a los ciclos de la vida por los que cada uno atravesaban. Es decir, había huehuetlatolis para recién nacidos, sí, ¿no? Es decir, palabras que se le daban al recién nacido por parte de el sacerdote que literalmente recibía a esa criatura y le daba el tonal con el que ese día había nacido. Uh-huh. Y él era el encargado de explicarle al padre y a la madre cuál era la función que esa criatura venía a hacer a este mundo. Había huehuetlatoli del padre para con la criatura, sí, de la misma manera que había huehuetlatoli de la madre para con la criatura, de la abuela, del abuelo y de una serie de personajes. Y de pequeños, y de jóvenes, y antes de casarse, exacto, y recién casados, etcétera, ¿no? Y eso implicaba esto que estamos platicando, es decir, el niño recién llegado a las sociedades o a las culturas
de esta anáhuac, es decir, desde Canadá hasta Nicaragua, Costa Rica, siempre tenía la palabra que había guiado a todas estas sociedades por lo menos 8,000 años, 7,500, 8,000 años. Uh-huh. Uh-huh. Y eso implicaba que ese ser humano que llegaba a esta tierra se iba a sentir parte de, se iba a sentir incluido por padres, por abuelos, por hermanos, por tíos, por maestros, por la misma sociedad, porque en la sociedad recaía la responsabilidad de la individualidad. Y eso hacía que todo ser humano que aquí habitaba se sintiera parte de toda la sociedad. Y de allí es muy fácil, por la misma forma de trabajar y de conceptualizar de la Toltecayotl, de ahí es muy fácil que las personas pasaban literalmente a sentirse parte de todo lo que existe. Es decir, no nada más de la sociedad humana, sino también se sentían parte de la tierra, sentían al aire parte de ellos y ellos parte del aire, sentían al sol, sentían a la lluvia, sentían al fuego, sentían a la tierra, no nada más como planeta o como madre tierra, sino a la tierra en la que pisamos para caminar, ¿no? Y fíjate que trascendental el poder entender que, primero, eso lo traemos en la sangre. Porque yo no he visto mexicano que no se sienta bien nacido, en un lugar bien establecido. Pero sea pobre o sea rico. Sí. Es decir, se siente mexicano porque sabe que pertenece a México y al pueblo de México. Se sabe mexicano. Ajá, y por mucho tiempo se vivía y se sentía eso aquí. Pero llega el mestizaje y llega el momento de interactuar con el mundo entero. ¿Qué pasaba? Y nos ha llevado 500 años. Eso es lo que iba a decir. Pero estamos viendo la parte más trascendental. ¿Quieres que lo tenga si quieres tomar tu agüita? La parte para mí mágica, maravillosa. ¿Qué pasaba cuando tú y yo estábamos muy pequeñitos? Vamos a regresar los tiempos. Hace 20 años. Sí, ándale, sí. No, 10. Pequeñitos, no. No, vamos a regresar los tiempos a la década de los 70s. Híjole, todos los que vivimos esa época podemos confirmar. Deportiva en donde siempre decíamos, ya perdimos. Ya perdimos, o sea... Olimpiadas, mundiales de fútbol, a excepción de uno que otro de Juegos Panamericanos, pero fuera de ahí, a nivel mundial, siempre estábamos sin ser vistos. Sí, porque decíamos, no puedo. O sea, yo no puedo en el contexto internacional, mundial, no puedo. Yo aquí sí, soy don fregón, don chilletas, o sea, aquí no hay quien me detenga. Uy, no, pero, o sea, aquel güero de 2 metros ya me vino y me fregó. Los güeros grandotes, bueno, imponían literalmente un peso en el inconsciente colectivo muy tremendo, que hoy en día es totalmente diferente la reacción, o más bien la percepción que tenemos y la manera de accionar. Para que podamos ver, en el 48 entra la era de Acuario y empieza ya a entrar en decadencia total el sistema actual. En el 68 literalmente se parte en dos el sistema. 52 años, vamos ya para cumplir del 68. Bueno. Hoy mexicanos llevan años siendo campeones en matemáticas, en ingeniería. Sí. Nada menos, hoy en la mañana platicábamos en el programa precisamente que México, por ciclo natural, no porque seamos chauvinistas ni porque seamos nacionalistas, no, por ciclo natural le corresponde en este momento ser el contenedor de sabiduría tecnológica, de sabiduría técnica y de sabiduría de todo tipo en realidad. De la vida, que es lo que estamos haciendo estos programas para darnos cuenta que
Tenemos todo para entender de una manera mucho más amplia y completa la vida. En este cambio de ciclo, en este cambio de era, yo quiero comentar uno de los primeros ejemplos, retomando el tema de los deportes, aquellos niños campeones de béisbol de Williamsport en los 50 y tantos. Yo recuerdo esa frase cuando... Fueron los que literalmente abrieron el camino. Y que esos niños ya hoy día son empresarios adultos, pero que finalmente empezaron... Otros ya murieron. A traer el ejemplo. Me acuerdo de esa frase genial de cuando ven a los de Estados Unidos, a alguno de los niños mexicanos se les salió decir, uy, están bien grandotes. Y el manager con toda tranquilidad y naturalidad le dijo, lo padre es que no los vamos a cargar, vamos a jugar béisbol contra ellos. O sea, ¿qué importa que tengan la estatura que tengan? Aquí es agarrar un bate y una pelota y un guante y jugar a lo que sabemos hacer. Y sabemos hacer perfectamente bien. Y ganan con un juego perfecto del pitcher. Quiere decir que nadie se envasó de ellos. Yo creo que es totalmente normal que todavía sintamos que, ay, como que me cuesta, como que no es tan fácil adentrarnos en este ámbito internacional, porque fue difícil. De esos 500 años del mestizaje, los primeros 300 nos la pasamos buscando otra vez retomar nuestra identidad. Los primeros 300 es cuando se forma literalmente. O sea, estábamos perdidones. Cuando literalmente se gesta, o se termina de gestar esa criatura que viene representando el pueblo mexicano después del mestizaje. Y los 200 siguientes iniciamos una batalla ritual. La historia la llama Guerra de Independencia. La otra historia, la historia sagrada. La sagrada, sabe que es una guerra sagrada para retomar nuestra esencia y volvernos a empoderar. Literalmente para volvernos a ganar el derecho, el permiso y el derecho de volvernos a llamar mexicanos. Porque me estoy cayendo. Hasta ahorita me di cuenta que ando como Don Horacio, andaba como Don Horacio, con una en el espacio. Bueno, nos ganamos el derecho. Sí. Y bueno, de hecho, porque durante el tiempo en que se comienza a gestar el mestizaje, las personas que aquí estaban no se llamaban mexicanos. ¿No? Las personas que aquí estaban eran novohispanos. Exacto. Es decir, el nombre, el gentilicio y el profundo sentido de mexicano se pierde. Sí. Momentáneamente por 300 años para poder ser gestados. Sí. Y luego, después de eso, es que nosotros, el pueblo mexicano, no, gracias. Es que el pueblo mexicano se hace la guerra de independencia, la guerra sagrada de independencia para volvernos a ganar el permiso y el derecho de llamarnos de nuevo mexicanos. Entonces, si ahorita decimos es que ando todavía perdidón, la guerra sagrada continúa. Continúa porque no ha terminado. La independencia no ha terminado. Decíamos, comentamos en varios momentos, uno de ellos el pasado noviembre en la alcaldía de Venustiano Carranza, veíamos la figura de Zapata, que es trascendental en la época de la Revolución, porque logró entender, la verdad a base de muchos fregadazos que le dio la vida, pero también porque al verlo el pueblo como alguien que entendía que había que seguir con la batalla, pues se acercaron con él de todo, incluyendo los guardianes del conocimiento, de tradición, y le decían: esto es sagrado, tienes una lucha sagrada, esto no es agarrar armas y treparte al caballo.
Entonces él entendió. Hay todo un propósito. Cuando hablaba de la tierra es primero, esa es una frase mucho más contundente que la tierra para sembrar nada más, o la tierra para decir yo soy dueño de un espacio. No. Creo que esa es la gran aportación a la historia de Emiliano Zapata. ¿Por qué no la regresas? No, es problema de Wi-Fi. O sea, es el Wi-Fi. Entonces, es problema, más bien esto es cuestión de rescatar un personaje histórico, porque Zapata definitivamente por el espacio en el que él vivió, creció, que es el centro de la República. En el centro de la República se conservaba hasta ese momento, y todavía ahorita, solo que está un poco dormido ese recuerdo, pero se conservaba la convicción de que el ser humano, por herencia de las culturas madre, de las herencias de las culturas mesoamericanas, se conservaba la convicción de que el ser humano pertenece a la tierra, es hijo de la tierra. Sí. En cambio, por ejemplo, en el norte, en donde la presencia de las culturas madre es prácticamente nula, sí. Se crece con el pensamiento de que está aquí para hacerse de la tierra, hacerse dueño de la tierra. Sí. Esa es la gran diferencia, por ejemplo, entre Pancho Villa y Emiliano Zapata. Para Zapata, los seres humanos dependemos y pertenecemos, somos hijos de la tierra. Para Villa, la tierra es una posesión. Sí. En la búsqueda social, bueno, era la misma, hacer la repartición más justa que se pudiera de las tierras, pero desde visiones muy diferentes. Sí, porque y totalmente opuestas. Al hacer la repartición desde la visión de Villa, entonces ya tienes una riqueza. Yo te estoy dando riqueza material. Y al hacer la repartición desde el punto de vista de Zapata era, ya la tierra tiene quien la cuide, la apapache, y se vuelve a ser uno con ella. Y esa es la visión completamente diferente. Opuesta. Entonces, démonos cuenta que sí tiene mucho que ver el empezar a recordar juntos lo que tenemos de linaje, lo que tenemos de herencia, porque tenemos toda la oportunidad de ver, de tomar esta diferencia de Zapata y Villa en nuestra vida cotidiana. Es que creo que ahorita ya los mexicanos estamos capacitados para unir las dos visiones. Es decir, podemos generar riqueza común para el pueblo mexicano, comprendiendo y actuando en consecuencia desde el momento en que nosotros entendemos que somos hijos de la tierra. Es decir, allí estaremos entonces literalmente mezclando la visión de las naciones mesoamericanas con la visión occidental que nos legaron aquellos que vinieron allende los mares. Lo cual quiere decir, uno, que no está mal tener riqueza porque nos la merecemos los seres humanos. Lo que sí está mal, o lo que sí es diferente, es que mi único objetivo en la vida sea hacer riqueza por hacer riqueza. Exacto. Y que pierda el sentido. Es decir, si yo tengo un hijo, desde el momento que ya estoy inmerso en una sociedad, no puedo... Por favor. Chiminito, ya vi que y José Manuel Cobo también. Bienvenidos José Manuel y Chimino. No puedo pensar que no tengo chamba. Vamos a llamarle, si quieres, obligaciones, responsabilidades, como sea. Porque luego el término asusta luego a los chavos que dicen, no me quiero casar porque no quiero tener responsabilidades. Perdón, desde que respira uno, tiene responsabilidades. Entonces, que el problema es que luego socialmente se han transmitido de una manera no tan clara. O sea, porque nosotros mismos no lo teníamos claro. Exacto. Es decir, el mestizaje nos ha llevado 500 años. Primero, para hacer nuestra la herencia
especialmente en la sociedad, en esta parte del centro de México, para hacer suya, sí, no para hacer suya, para no olvidar, para luchar por no olvidar las enseñanzas de la cultura madre. Sí. Y luego ver de qué manera integro las enseñanzas de la cultura padre. Y en el norte es todo lo contrario. Tomó las del padre. Las del padre con total facilidad porque no hay mestizaje. Y luego, después de 200, 300 años, empiezo a abrazar las de la madre. Empiezo a darme cuenta que soy parte de un país. Y 100 años, 200 años después, comienzo a integrar la sabiduría de las culturas madre. O sea, el desmadrito para los que estamos viviendo esta época, primero inicia en viene un mestizaje y ahí 500 años para medio, perdón de la palabra, pero no encuentro para medio desapendejarnos de todo lo que causó y decir, bueno, ya estoy en mi búsqueda de volver a retomar, a hacerme otra vez, ¿verdad? Sí. Hacerme merecedor. Te voy empujando. De todo esto. Que sí, mi amor. No es adrede, corazón. Te me estás arrejuntando peligrosamente. Bueno, peligrosamente no, ¿verdad? O sea, padrísimo. Uno, peligrosamente si me caigo, nomás por eso lo decía, no por otra cosa. No ha sido fácil, colectivamente. Pero súmale, para los de aquí, el aceptar a mi padre, o sea, no hombre, no ha sido fácil porque pues se guardó un sentimiento mucho tiempo de que vino el desgraciado de Allende los Mares y embarazó un montón mató a un montón y embarazó un montón y ya. Y destruyó y se quedó con las tierras y todo. No ha sido fácil. Y ahora para los del norte, pues al revés, o sea, qué chido lo occidental, porque ya, como no hubo mestizaje, pues allá compro lo occidental. Es nada más lo occidental llega a establecerse sin ningún problema prácticamente en el norte. Entonces, para la gente del norte, obviamente es muy comprensible que la identidad de nosotros sea más con la cultura occidental, claro, y la identidad de acá sea más con la herencia de las culturas madre. Y es normal, y hay que entenderlo. Pero llega un momento en el tiempo, por ciclo natural, en que los de aquí, del centro y los del sur, necesitan, o más bien comienzan a sentir la necesidad de occidentalizarse, y los del norte comenzamos a sentir la necesidad de mesoamericanizarse. Oye, el día que toma posición López Obrador, bueno, nosotros somos de Monterrey, ya muchos años aquí. Ay, fue mágico y maravilloso, de veras mágico y maravilloso ver que llegaban con el sahumador, entendiendo el significado del sahumador, del toque de caracol y de la ceremonia, de la palabra. Mucha gente ya en Monterrey decía, le están haciendo brujería, están entregando México al demonio. Es resultado de un desconocimiento total de lo que tenemos del legado. Entonces, esa es tarea. Bueno, y si a eso le sumamos, van dos, lo duro del mestizaje. Segundo, la tarea de aceptar a la otra parte para aceptar que vengo, papá y mamá. Gina, mucho salud donde estés. Constelaciones, por eso me acordé de Gina. Aceptar y abrazar a papá y a mamá. 3. Como mi papá y mi mamá de esta vida terrenal han pasado un proceso complicadísimo porque nacen en etapa de rebaño, pero ya empezando a gestarse la nueva etapa sagrada. Entonces, entre que se adaptan y no, entre que tienen que hacerle caso a sus padres, o sea, a nuestros abuelos, pero que quieran empezar a vivir cosas diferentes, y los que se animaban a hacer algo diferente pues eran, como hoy día usan mucho el concepto de los chavos, hippies, porque querían salirse de las reglas de hacer, bueno, de ellos nazco yo,